Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender algo maravilloso, cómo utilizar CSS personalizado con Elementor Free. Así como lo escuchan, sin necesidad de tener el Pro, vamos a ver cómo podemos personalizar todos los encabezados H2, un objeto en particular o una clase en particular. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre estoy muy agradecido con todos aquellos que se han convertido en miembros de mi canal y con aquellos que me han invitado a un café por medio de mi página web. Dicho todo esto, iniciemos. Lo primero que vamos a hacer es entender qué es lo que vamos a modificar. Vamos a ver nuestro ejemplo, para esto voy a abrir la página. Este es un sitio de prueba. Obviamente dentro de este sitio de prueba ustedes van a ver que dentro del contenido tenemos títulos como este que está aquí que son del tipo H2. Entonces el primer ejemplo que vamos a hacer es modificar todos estos títulos H2 de todo lo que sería el sitio. Luego lo que vamos a hacer es crear una clase solamente por ejemplo con estos tres objetos, con estos tres títulos. Vamos a hacer una clase personalizada y vamos a ponerle un color y finalmente vamos a ponerle en particular a este solo objeto un nombre y vamos a modificar solo ese objeto. Con esto van a tener ampliamente todo listo como para generar CSS personalizado en cada página web. Para esto entonces voy a entrar al editor de Elementor, así que lo voy a pulsar. Acá tenemos que aguardar unos segunditos a que se abra el editor. Una vez que estoy dentro, primero vamos a mostrar qué es lo que no me permite hacer Elementor Free. Y que nosotros estamos haciendo este truco para lograrlo. Si yo elijo un objeto, si voy a avanzado, y voy acá abajo, tengo CSS personalizado. Pero fíjense lo que me dice. Me dice que debo cambiar a la versión Pro para poder utilizarlo. Así que por esto estamos haciendo este truco, pero antes de avanzar les voy a dejar aquí en la tarjeta un tutorial a Elementor Free para quien no lo tenga o no lo haya visto. Es un tutorial maravilloso que recomiendo muchísimo que lo vean, aún sin conocen de Elementor, para poder verlo bien en detalle. Una vez que vimos esto, que ya sabemos que deberíamos depender de la versión Pro, con lo cual vamos a hacer este truco, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo directamente creo, por ejemplo aquí, una sección nueva, vamos a hacerlo. Esto lo pueden poner donde quieran, es más, recomendaría que lo hagan al final de la página, yo lo voy a hacer aquí para tenerlo visible rápidamente. Podemos agarrar un objeto y este es el que se denomina HTML, este que está aquí, y lo vamos a arrastrar. Una vez que arrastren este objeto HTML le va a quedar este código disponible. Y a partir de acá vamos a empezar a operar y a hacer las distintas opciones. Antes de continuar, dejo también aquí en las tarjetas tutorial a Elementor Pro, también para el que no lo vieron y lo quiera ver, puede ver ese tutorial para aprender a utilizarlo. Y obviamente saben que si van a mi canal o van a la página web tienen tutoriales para descargarse gratis el Elementor Pro. Avanzamos entonces y para empezar a pegar nuestro código lo que tienen que hacer es ingresar a mi página web www.cispasocial.com. Voy a dejar en la descripción y en los comentarios el link. Y una vez que están dentro van a bajar, van a ir a la parte de tutoriales, acá van a tener los de WordPress, ingresan. Dentro de los tutoriales de WordPress, bueno, van a tener aquí un buscador, van a tener la posibilidad de localizarlo por medio acá del agrupamiento, en este caso si filtran por ejemplo por Elementor o van paginando lo pueden encontrar. También tienen los últimos tutoriales aquí abajo y también incluí una nueva sección, les comento, que son videos exclusivos para miembros del canal. Estos solo los van a poder ver si son miembros del canal, así que pueden localizarlo de cualquier manera. Voy a utilizar en mi caso el buscador. Para este caso en particular, este tutorial es el 49, así que ponen WordPress 49 y se les va a mostrar esto, cómo usar CSS personalizado con Elementor Free. Hacen clic y lo que vamos a estar haciendo es ingresar al post asociado a este video. Como van a ver, tienen acceso al video, tienen alguna descripción en formato de texto, comentarios de los pasos, pero lo que nos va a interesar es esto que está acá. Entonces vamos con el primer ejemplo, cómo cambiar encabezados H2. Van a copiar este texto, vamos a volver a la página web y lo vamos a pegar aquí. Una vez que lo peguen, como habrán visto, automáticamente cambiaron todos los H2, es decir, todos los encabezados H2. Si yo, fíjense que si selecciono, lo que van a tener es que lo que es el contenido, me dice que la etiqueta HTML es H2, por eso es lo que está cambiando. Quedó directamente cambiado. Voy a volver acá a lo que es el HTML personalizado y esto fue porque pusimos los dos componentes que se denominan style y dentro le dijimos que al encabezado H2 le dé el color rojo. Con eso entonces modificamos en primera instancia todos los encabezados H2. Yo podría actualizar y mi página web queda directamente modificada.
Pero como dijimos al principio, vamos a empezar a hacer esto un poquito más detallado. Y el siguiente paso va a ser cómo yo podría lograr, por ejemplo, modificar clases personalizadas, en un conjunto de objetos que pertenecen a una clase. Pero para hacer eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos ante todo a volver aquí, vamos a ver el sitio, lo voy a dejar aquí disponible. Y fíjense que quedó todo modificado. Yo lo que voy a hacer ahora es, quiero modificar, por ejemplo, esto mismo, pero de otra forma. Quiero saber cuál es la clase en particular que utilizó Elementor. Para esto, si ustedes marcan, yo acá voy a cerrar porque se me dispara eso, la página. Dejan marcado, pulsan F12 en su navegador o lo que es botón derecho inspeccionar, es lo mismo, F12 o botón derecho inspeccionar. Y se van a encontrar con que van a estar encontrando específicamente el objeto. Fíjense, ahí hice botón derecho, inspeccionar en particular sobre esto que tengo marcado y me llevó acá. Esto que me está mostrando acá, fíjense que me dice la clase. Me dice que es Elementor Heading, perdón mi inglés, Title. Esta es la clase a la cual pertenece. Yo lo que voy a hacer es copiarla en memoria, esa clase, el nombre, y me lo voy a dejar en mi memoria. Lo voy a dejar abierto esto por las dudas, por si lo necesitamos. Voy a volver hacia atrás y vamos a hacer un pequeño cambio sobre el código que teníamos. Lo que vamos a hacer a continuación es modificar y en lugar de decirle h2 vamos a poner acá punto y van a pegar lo que tenían guardado en memoria. Y fíjense lo que pasó, se sigue manteniendo exactamente igual, es decir, yo dije que cambie todos los h2 o acá en particular busqué el nombre directamente de la clase general que le da Elementor a todos los encabezados. Para que vean que realmente es verdad y cambió. Si yo acá, por ejemplo, cambio a amarillo, fíjense que esto sigue funcionando y me quedaron todos los títulos ahora en amarillo. Entonces, primero lo hicimos utilizando directamente h2, luego lo utilizamos con una clase, ojo, que esto es distinto porque el h2, yo podría tener h2 y clases distintas, que es lo que vamos a probar ahora. Entonces esto es más particular, más propio, digamos, de nuestra página web. Y vamos a seguir con otro ejemplo más. El siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer es generar una clase pero personalizada. ¿Cómo hacemos esto? Si pulsan en este objeto o en cualquier objeto, vamos de vuelta avanzado y fíjense lo que tenemos acá, clase CSS. Entonces yo acá le voy a poner, por ejemplo, CDemo de clase. Clase demo, lo voy a copiar en memoria, voy a ir a este segundo objeto, vamos a pegar acá clase demo, vamos a ir a este tercer objeto, vamos a ir avanzado y vamos a pegar clase demo. Voy a pulsar en actualizar. ¿Qué hice? A estos tres objetos los puse en una clase totalmente personalizada. Entonces si yo ahora voy a mi CSS y en particular, por ejemplo, voy a hacer un enter, voy a copiar esto mismo para ir cambiándolo en forma personalizada y que vayan viendo cómo se acumulan los cambios. Si yo ahora acá, por ejemplo, además de esto pongo punto cdemo y además cambiamos el color, por ejemplo, nuevamente lo ponemos en rojo, fíjense lo que va a suceder. Lo que sucede es que todos los H2 que están para esta primera línea en general, o mejor dicho, los tipos que se llaman así, y fíjense que acá incluye el título, por eso les decía que es distinto. Si yo pongo H2 es distinto a este tipo de elementos. Fíjense que este título pertenece a esta clase, por eso también lo cambio y va amarillo. Pero después en particular le dije que dentro de lo que es este conjunto, yo hice un conjunto personalizado que se llamaba CDemo. Entonces cambié a rojo solo estos tres objetos. Con eso entonces, como les dije, vamos avanzando y vamos cada vez especializándonos más. Voy a continuar, voy a pulsar antes en actualizar para que los cambios vayan quedando grabados. Y vamos a un tercer ejemplo. ¿Qué pasaría si yo quiero cambiar solo este texto? Solo esto lo quiero en verde. Voy a pulsar, voy a ir avanzado, pero ahora voy a utilizar el ID de CSS. Entonces vamos a ponerle acá, ID demo. Y una vez que hicimos esto, voy a pulsar. Esto recuerdo que le va a quedar solo a este objeto del medio, ¿no? Voy a ir al CSS, voy a copiar esta porción, lo voy a pegar acá abajo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de poner .cdemo, que es la clase, voy a referenciar al objeto en particular. ¿Cómo lo hacemos? Cambiamos el punto por el numeral y ponemos el nombre que teníamos. ID demo. Entonces, numeral, ID demo y dejo todo el resto. Y esto vamos a ponerle otro nombre, por ejemplo, blue. Y fíjense lo que pasó. Cambié entonces ahora solo este objeto a color azul.
Repito entonces, lo primero que hicimos es con un H2 o tomando directamente de nuestro navegador el nombre de la clase, cambio a la clase a color amarillo, entonces todo lo que tenga que ver con esa clase va a quedar cambiado a color amarillo. Si quiero en particular a un grupo cambiarle el color, lo que hago es ponerle yo directamente dentro de lo que es la clase CSS un nombre particular y lo sumamos adelante. Y si quiero hacer un objeto en particular, no importa, le doy un nombre, un ID de CSS a este objeto en particular y luego lo referencio. Obviamente, como ustedes sabrán, cambiar los colores lo puedo hacer directamente dentro de Elementor. Yo utilicé un tag muy simple y visible, pero claramente ustedes pueden utilizar cualquiera de las propiedades de CSS para hacer animaciones, efectos, lo que quieran. Lo pueden hacer directamente utilizando esta prestación. Con lo cual es realmente muy potente. Hicimos lo que no nos dejaría hacer Elementor Free y nos debería pedir el Pro. Lo hicimos nosotros sin utilizarlo. Voy a pulsar actualizar acá. Voy a venir a mi página web. Y lo que voy a hacer simplemente es refrescar para que vean que realmente los cambios están. Entonces tengo los títulos en amarillo, en rojo y este en azul. Espero que les haya gustado, me imagino que sí. Si les fue de utilidad, como siempre digo, por favor suscríbanse al canal. Suscríbanse a la campanita, déjenme un comentario que siempre es muy bueno. Agradezco como siempre lo hago a todos aquellos que se han convertido en miembros de mi canal y les comento que siempre estoy a disposición para ante cualquier consulta que tengan. Y también agradezco a los que me han donado un café por medio de mi página web. Les agradezco mucho, los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente video de la cadena de WordPress y el tutorial anterior. Un abrazo enorme a todos los países que me siguen. Chao.